Gracias a nuestros dos invitados que están en esta noche en el programa para analizar lo que está sucediendo. Pedro Cobo, gracias por estar aquí. Gracias por acudir nuevamente a esta conversación. Ayer tuvimos oportunidad de escucharte junto con Mauricio Mushalem y bueno, pues agradecemos tu presencia nuevamente para lo que sucedió finalmente, que es esto que se analizará. Alfredo Jalife, bienvenido. Gracias por estar aquí. Contigo, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, profesor de posgrado de la UNAM y analista de asuntos internacionales, entre otras cosas. Gracias a los dos y los invito junto con el auditorio a escuchar y ver el reporte que desde Jerusalén nos envía nuestro colega y corresponsal de CNN, José Levi, con todo el reporte de información. Adelante, José, te escuchamos. Hay quienes hablan del fin de la guerra de los 8 días y esto lleva a enormes muestras de alegría en el interior de Gaza. Miles de personas han salido a las calles para expresar ese alivio, ese final de bombardeos intensos contra el movimiento Hamás que se han prolongado durante 8 días. Los israelíes son bastante más escépticos, están a la espera de ver si realmente Hamás va a poder controlar a todas sus distintas milicias e impedir que haya más lanzamientos de cohetes contra el interior de Israel. El anuncio del cese de la violencia fue efectuado en el país que medió entre Israel y Hamás, en Egipto. Escuchemos lo que dijo su ministro de Exteriores. Egipto ha hecho grandes esfuerzos e hizo amplios contactos desde el comienzo de esta crisis en Gaza con el liderazgo palestino, con la parte israelí y con la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos. Estos esfuerzos han resultado en un entendimiento para detener el fuego y traer de vuelta la calma y la sangre derramada de la que hemos sido testigos los últimos días. Un aspecto estratégico central de este acuerdo conseguido ahora ha sido ese protagonismo de Egipto. Después de la primavera árabe, después de la revolución en Egipto y que se hiciera con el poder un islamista como es Mohammed Morsi, nos encontramos ahora en una realidad en la que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, alaba con palabras especialmente cordiales a este presidente Morsi y asegura que está ejerciendo en el Medio Oriente un liderazgo responsable. Este es un momento crítico para la región. El nuevo gobierno de Egipto está asumiendo la responsabilidad y el liderazgo que siempre ha hecho de este país uno de los pilares de la estabilidad regional y la paz. Todo esto ha ocurrido pocas horas después de que por primera vez en 6 años de nuevo hubiera una explosión en el interior de un autobús en el centro neurálgico de Israel, en Tel Aviv. Pero a pesar de eso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió el seguir adelante precisamente hoy con esta tregua. Según dijo él, es fundamental, por un lado, saber emplear la fuerza militar, pero por otro también tener esta responsabilidad política. Sé que hay quienes esperan una respuesta militar aún más intensa y puede tal vez ser necesaria. Pero en este momento, lo mejor para el Estado de Israel es agotar esta oportunidad de obtener un alto al fuego a largo plazo o un alto al fuego continuo. Esto después de un día donde los disparos eran intensos en ambas direcciones. Lo que dicen en el movimiento Hamás, igual que lo dicen los israelíes, es que al final son ellos quienes han vencido. Escuchemos lo que dice el líder político de Hamás, Khaled Mashal. Me gustaría decir que tenemos armas que nos han ayudado a resistir la agresión. Parte de ellas fueron fabricadas en Gaza y otras procedían de personas que nos ayudaron y nos apoyaron. Irán tuvo un papel en este apoyo en armas y entrenamiento. Eso sí, se está a la espera. Después de que la tregua ya entrara en vigor, todavía se han registrado distintos disparos de cohetes desde la franja de Gaza contra el interior de Israel. Pero la esperanza en ambos lados es que al final, aunque pueda haber milicias, sobre todo las más cercanas a Al-Qaeda, que intenten quizás impedirlo, pero de alguna forma se pueda imponer este fin de la violencia. Caso positivo, entonces en el plazo de 1 o 2 días podrían comenzar negociaciones de nuevo indirectas, como también fueron estas conversaciones para llegar al cese de la violencia entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto, para ver si se pueden solucionar todos los temas relacionados con la franja de Gaza, especialmente con lo que se refiere a sus fronteras.
José Levi, CNN, en Jerusalén. Gracias, José, por esta crónica e información que nos envías desde allá. Y bueno, pues ahí está este nuevo momento, Alfredo Jalife. ¿Cómo lo lees? ¿Qué lectura tienes de lo que se anunció el día de hoy? Bueno, es una tregua más, una guerra más. Esto no tiene solución mientras no se apliquen dos situaciones. Las resoluciones de la ONU, que Israel no quiere implementar, y luego el bloqueo de Gaza, que viene desde 2007, bloqueo por cielo, mar y tierra, total, que el Papa Benedicto XVI ha llamado la cárcel viviente más grande del mundo, lo cual repite a alguien que es de origen israelí, que es un gran pensador como Noam Chomsky. Yo le llamaría el campo de concentración más grande del mundo. Pero mira, más ahí de los maniqueísmos, yo no me quiero meter mucho a la cuestión local, que es ampliamente conocida. Hay una nueva dinámica porque si nosotros nos vamos a las previas situaciones, no debemos perder de vista lo siguiente. ¿Qué está en confrontación? Estamos hablando del mayor país, el cuarto país más poderoso del mundo, que es Israel, detrás de Estados Unidos, Rusia y China, con 400 bombas nucleares, incluso mucho antes que Gran Bretaña y Francia, pero además con la mejor aviación del mundo, nos guste o no. Y esto pues lo tienes frente a los 22 países que conforman la Liga Árabe. Si se enfrentaran directamente con Israel, los arrasaría en unos cuantos días. ¿Por qué? Porque son ejércitos regulares. Lo que pasa es que Israel ya le encontraron el antídoto, que son su parte intoxicante, que es, y es muy letal, por cierto, que son las guerrillas, la guerra asimétrica. Si tú te das cuenta, no pudo con Hezbollah en el 2006 en Líbano, y en el 2000 tampoco, no ha podido con Hamas en la previa guerra del 2008, y ahorita igual, y sale mal parada porque ha perdido la guerra de la opinión pública. Es decir, lo que se llama la parte... Han destruido y devastado a Gaza, eso es lo de menos. En Gaza hay 2 millones de habitantes, ya no tienen nada que perder. Son muertos vivientes. ¿Por qué? Por el sitio tremendo. Y además tienes, precisamente parte del acuerdo para levantar el bloqueo, es abrir ya al comercio a la frontera con Egipto, que es Rafah. Entonces, mira, ese sería el aspecto local. Yo me voy más al aspecto regional, porque yo me dedico más a la geopolítica. Hoy tienes una nueva dinámica, ya no está Mubarak, que era muy dócil frente a Israel. Tienes ya hoy a un Mohamed Morsi. Egipto toma una relevancia, yo creo que es el gran triunfador. Ahorita podemos decir luego, si quieres, quiénes triunfan y ganan con esta situación. Y luego tienes que entran otros factores. Por ejemplo, juega Turquía, que no es un país árabe, que es miembro de la OTAN. Juega Qatar, que es un gran aliado de Estados Unidos. Pero además que incendian hoy la calle del Cairo, que es la que hace la revolución, queman Al Jazeera. Una de las oficinas de Al Jazeera, cuya sede y financiamiento están precisamente en Doha, en Qatar. Entonces esa sería la correlación de fuerzas regional, no le es favorable a Israel, y creo que debe entrar a una normalidad de país no atípico, como ha sido el caso hasta ahora. Y luego tenemos la cuestión que está en juego, los multifactores. Primero, está en juego la elección de Netanyahu, que parece ser querían llamar elecciones en enero. Luego tienes el factor del gas frente a Gaza, es una de las zonas más pletóricas de gas del mundo. No es lo mismo tener a un grupo dócil que a uno que no lo es, que es hostil. Tienes la cuestión del agua con Cisjordania, pero además tienes factores, Netanyahu le apostó a Romney. Y ahora precisamente él lleva esta operación en el intermezzo de cambio de gobierno de Obama, que todavía no nombra, aunque ya citó quiénes van a ser, ni a su secretaria de Estado, ni a su secretario del Pentágono. Y por último tienes que puede ser, como lo ha dicho David Ignatius, que a mi juicio es de los más que saben de política del Medio Oriente, del Washington Post, que puede ser un entrenamiento, una práctica contra Gaza para detectar, palpar el pulso, luego se irían contra Líbano para al final de cuentas ir a atacar a Irán. Entonces hay muchos factores, estás hablando de algo multifactorial, pero aquí a mi juicio lo más grave es lo siguiente, que Estados Unidos, creo, a mi juicio hizo muy bien de intervenir con Hillary Clinton, de coparticipar, lo anunciaron mutuamente el canciller Egipto y Hillary Clinton, que ya se va,
que no sabemos qué vaya a hacer, es quizás la próxima candidata, eso ya veremos, pero aquí la gran estatura que toma Egipto como un nuevo factor de poder regional. Y por último, que hay que decirlo, yo creo que Israel consiguió dos cosas, tampoco hay que perderlas de vista desde el punto de vista táctico más que estratégico. Aniquila los grandes misiles Fajr 5 que tenía Hamás el primer día, lo cual demuestra que tiene muy buenos servicios de inteligencia, y además sí le funcionó el famoso Iron Dome, digan lo que digan, este domo de acero, ¿no?, que así se traduce, que en un 80% yo creo que sí funcionó. Entonces pueden vender más los Estados Unidos este sistema misilístico antibalístico. Déjenme, Pedro, Alfredo, hacer una pausa y regresamos con tu opinión, Pedro. Puede ser. Eso es lo que dijeron, pero... Bueno, seguimos en el análisis de Pedro Cobo y Alfredo Jalife. Pedro, bueno, escuchamos a Alfredo esta reflexión, análisis muy interesante. ¿Qué lectura le das tú? El anuncio que destaca hoy es el alto al fuego, Egipto, Hillary y todos estos ingredientes que ya comentó Levi desde Jerusalén. ¿Cuál es tu revisión del tema? La visión, bueno, pues creo que salieron ganando todos, menos la gente, como suele pasar en este caso. La gente fue la que perdió, tanto los israelíes, que pues recibieron algunas heridas, algunos muertos. Menos bajas, pero bajas. Muchas menos bajas, el tema psicológico del terror, y por supuesto los palestinos de Gaza. Ahora, según vemos las declaraciones, pues todo el mundo salió ganando. Netanyahu dijo que habían eliminado los cohetes, cosa que es cierta, que habían, bueno, no asesinado, porque ellos no utilizan la palabra asesinado, pero sí eliminado a jefes importantes de Hamás, cosa que también es cierta. Entonces, en esa parte, pues él se posicionó claramente como un hombre fuerte que es capaz de defender a su población. Y, por lo menos durante un cierto tiempo, ha asegurado que no va a haber cohetes de tan largo alcance. Hasta donde sabemos, parece ser que se han eliminado todos o casi todos. Entonces ahí gana. Hamás gana bastante porque estaba disminuyendo la presión, mejor dicho, estaba disminuyendo su apoyo dentro de Gaza. La yihad islámica está subiendo con el apoyo de Irán. Bueno, ayer lo comentábamos, pero vuelvo a repetirlo. Gran parte del dinero viene de Irán, también de Qatar, y la pelea entre suníes y chiíes. Entonces vuelve a situarse. De hecho, pues las declaraciones de los líderes de Hamás han sido claramente, pues hemos sido capaces de defendernos. Hemos escuchado en los audios que decían que han ganado, y yo sí creo que han ganado, cara también a su opinión pública. Y por supuesto, como ha dicho Alfredo, clarísimamente el que sale ganando es Morsi. Egipto, los más musulmanes, apoyado por Hillary Clinton, consigue una paz sin haber, por lo menos públicamente, tener relaciones con Israel. Entonces, sigue teniendo relaciones con Israel. No hay contacto incluso del presidente de Egipto con el de Israel, no hay escena. Entonces, no da la imagen de que apoya a Israel. Sí fue a Gaza, cosa que hubiera sido impensable con Mubarak. La misma Hillary llega a su casa, es decir, esto es importante. Entonces, pues se presenta ante el mundo musulmán, ante la hermandad musulmana. No hay que olvidar que los de Hamás vienen también de la hermandad musulmana, y no hay que olvidar que también la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes, tienen una gran fuerza en Siria. Entonces, Morsi se destaca como una figura cara a Occidente claramente favorable, pero cara al mundo de Oriente Medio, de los musulmanes, como alguien fiable que es capaz de frenar, como bien ha dicho Alfredo, pues una de las potencias mundiales en armamento. ¿Quién pierde? Pues lógicamente pues pierden pues la población. Y yo sí creo que pierde, o sea, ganamos con la tregua, sin lugar a dudas, que es una tregua como dice la población israelí, muy poco fiable. Uno de los israelíes decía, bueno, yo le doy esto una semana. Yo creo que quizá un poquito más, pero evidentemente, bueno, si después podemos hablar del tema, ¿qué significa la tregua? Yo creo que es poca cosa, ¿no? Ganamos con la tregua. ¿Qué significa? Para ir al tema. Ya entramos. Pues mira, simplemente es decir, bueno, ok, llegaron los norteamericanos, vamos a recibir dinero por ambas partes, especialmente Hamás va a recibir mucho dinero por la destrucción. Israel se muestra... Bueno, pues de todo... Sobre todo Qatar. Pero también... Es la que tiene dinero. Hoy los de Egipto está quebrado. Mira, a ver, hoy leía un miembro un diplomático palestino de la OLP, en conversación privada con un periodista israelí, evidentemente no dijo la fuente, decía, mira, esto está muy claro.
Los de Hamas le importa muy poco a la población, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Le importa muy poco a la población. Y mientras peor esté esto, mucho mejor. Más fuerza tienen, más dinero reciben y finalmente, pues, que les cierran la frontera con Egipto. Mejor, pues tienen sus túneles. Y el contrabando es enorme y enormemente beneficioso. Entonces, como son, yo no diría que todos, pero sí los líderes, una gente muy ideologizada, finalmente generas odio y mientras más dolor haya, más odio hay y por lo tanto más apoyo tienes. Y eso, entonces, la tregua no es nada más que una tregua ¿hasta cuándo? Pues hasta que me pueda volver a armar. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando pueda. No tengo prisa, sinceramente no tengo prisa, ¿no? Y eso es una parte. ¿Quién pierde ahí? Yo creo que el gran perdedor de todo esto, repito, aparte de la población, es la OLP. La OLP, bueno, la Autoridad Nacional Palestina, la parte que gobierna Cisjordania, Abu Abbas, porque no apareció, simplemente. Va a presentar de nuevo. ¿No fue factor de nada? No fue factor de nada, quiere volver a presentar, o lo van a presentar ya, que el Estado palestino sea un Estado ya, miembro de la ONU, y va a ser muy difícil que lo consiga. Si no tiene nada dentro de poco, como venían varios artículos hoy en la prensa israelí, pues este hombre ya está fuera. O sea, ya está perdiendo los papeles, o sea, ya no tiene nada que ofrecer, ya es una cosa. Entonces la pregunta es quién le va a sustituir. Entonces quedó totalmente relegado en esta acción. La ONU y la presencia de Ban Ki-moon, ¿qué valor le concedes? ¿Simbólico? ¿Dijiste Ban Ki-moon o Ambrosio? Mira, yo no sería, no sé. ¿De dónde Perdón, es la traducción del sudcoreano. Sinceramente, vaya, eso no lo sabía. Me da pena decirlo porque sí creo en el multilateralismo y en la función de las Naciones Unidas, pero creo que Estados Unidos lo ha hecho tan mal en los últimos 10 años desde Bush, en el tema internacional, que la ONU, pues... Bueno, tuvo el mérito es Ambrosio, como de estar ahí. Pero tuvo el mérito de llegar antes, por lo menos físicamente al lugar. Llegó, es decir, estuvo sí. Presente, estuvo con un mensaje. Turismo diplomático le llaman. ¿No le concedes ningún valor, por lo menos simbólico? Cero. Mira, además, Carmen, hubo en el Consejo de Seguridad una votación. Uno, si acaso. Uno, si acaso. No, pero obviamente es simbólico a la ONU. Yo siempre he dicho que la ONU, si no existiera, habría que inventarla. Lo que pasa es que es disfuncional, porque ya no representa el nuevo orden mundial. Déjenme hacer una pausa a los dos y regresamos en la parte final. Pedro Alfredo. ¿Eso significa su nombre? Fue un suspiro. Yo ni la sentí. Bueno, se acabó el tiempo, Pedro Alfredo. ¿Con qué te despides, Pedro? ¿Qué reflexión haces para cerrar este programa? Mira, no sé si algún día ambas partes, tanto Israel, el gobierno israelí, porque Israel es muy complicado, es mucho más complicado que jamás, aunque dentro del mundo de Gaza también es muy complicado. Mi gran pregunta sería, ¿serán capaces algún día de entender que esa forma de actuar, de tener encerrados a 1.700.000 personas, lo único que hace es generar odio y generar bombazos? Porque finalmente no le puedes pedir a una serie de gente, a casi 2 millones de personas, en esas situaciones económicas, sociales, de humillación intensa, que después se comporten como hermanitas de la caridad. Es absurdo. Eso por una parte. Y por otra, a los de Hamas y los Yihad Islámica y a otra serie de grupos que trabajan en Gaza dentro de la política, ¿serán capaces de entender que la vida de los seres humanos vale mucho más que sus intereses grupales, políticos, geopolíticos? Esa es mi gran pregunta. O sea, si no llegamos a eso, literalmente esto, si nos invitas, lo vamos a ver dentro de 6 meses. Podemos repetirlo. Una y otra vez. 1000 veces. Gracias, Pedro, por estar aquí. Alfredo, ¿con qué te despides? Bueno, mira, hay un factor que faltó, que de cierta manera lo dijo tangencialmente Pedro, que el 29 de este mes se vota en la Asamblea General de la ONU el Estatuto de Observador de la Autoridad Nacional Palestina, que representa a Palestina, que también entra como uno de los factores detonantes de esta, que si te das cuenta es multifactorial, no es nada más unidimensional. Pero también no hay que perder de vista que se da en un entorno de las revoluciones árabes.
que ya de la primavera ya están en su invierno. En Jordania hay graves problemas donde quieren derrocar al rey, que incluso se habla de que Jordania puede ser el sustituto, la nueva patria palestina, con una limpieza étnica, cito al primer Erdogan de Turquía, donde pueden expulsar a palestinos y enviarlos a esta nueva patria que es de ellos también, que es Jordania. Luego tienes la guerra civil, nos guste o no, que se está escenificando en Siria, que además va a tener repercusiones en Líbano. Dígase lo que se diga, esto le favorece a Israel, porque está mermando a los vecinos. Y en última instancia no podemos perder de vista el factor iraní, que no se ha resuelto y donde pueden haber interesantes negociaciones que no le conviene a Israel porque lo debe torpedear, porque sería el gran perdedor de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Esto no hay que perder de vista esto. Y por último, yo lo que diría es de que la cuestión global. Esto, al final de cuentas, afecta intereses que son los de Rusia y China, que obviamente están del otro lado. Se ha visto en la cuestión de Siria, ya aprendieron las lecciones de Libia, que es lo que no hay que hacer, y naturalmente, y a mi juicio yo creo que hizo muy bien Obama de apretar las tuercas para forzar a este cese al fuego, de enviar a Hillary y que en forma conjunta con Egipto salieran con este llamado a la tregua, que yo creo que si Estados Unidos quiere, dura. Si Estados Unidos, no hay que perder de vista que es la gran superpotencia. Para mí sí. Es decir, tampoco Israel juega tan suelto. Dice Pedro que... Bueno, entonces aquí ya jugamos todos sueldo. Yo, el factor estadounidense, que yo sí lo tomo en serio, y más que nada, por una razón, porque si se mira, ¿qué pasaría? Ve un escenario donde penetren a Gaza, haya una carnicería, vas a tener, ya de por sí el mundo árabe está en contra, y se va a aislar todavía más Israel, pero van a aislar a Estados Unidos de dos grandes aliados que se llaman Turquía y Egipto, que se pudieran ir, ¿sabes con quién? Con Rusia y con China. Bueno, pues nos vamos, Pedro, Alfredo. Pronóstico para la tregua, entonces, hasta que... Yo creo que sin Estados Unidos, si Obama quiere, es muy difícil que se vaya tan lejos Israel. Si quiere dejar hacer, y ese es otro tema. Bueno, pues todo lo veremos, Pedro. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Alfredo. Gracias a los dos. Y bueno, seguiremos muy de cerca todo esto. Gracias a usted que nos permitió acompañarles. Hasta mañana. Pásenla bien.